A continuación, analizaremos una obra que sería predecesora del romanticismo, escrita en Alemania en el siglo XVIII por Johann Wolfgang von Goethe, Las aventuras del joven Werther, con influencias del movimiento Sturm und Drang. Johann Wolfgang von Goethe nació en Frankfurt en 1749. Estudió en casa con tutores privados materias como historia, latín, griego, entre otras. A partir de los 16 años estudió Derecho en Leipzig, mas después se traslada a Estrasburgo, donde terminaría su carrera. Ahí conoce al escritor y teólogo Johann Gottfried Herder, que le lleva a la lectura de Homero y Shakespeare, que influirían en su literatura. En 1774, Goethe logra su consagración en Europa. En tan solo 4 semanas escribe la novela epistolar Las desventuras del joven Werther, que rápidamente catapulta el nombre de Goethe a la fama en toda Europa. A la edad de 26 años, comienza su carrera en el servicio estatal, ocupando cargos como ministro y director del teatro de la corte de Weimar. Después de 10 años en puestos administrativos, el autor entra en crisis, por lo que realiza un anhelado viaje a Italia, siendo para él un renacimiento. De regreso en Alemania en 1788, Goethe se encuentra por primera vez con Friedrich Schiller, quien más tarde se convertiría en su inseparable compañero. Colaboran en sus obras, intercambian comentarios y juntos dejan una marca profunda en la época del clasicismo de Weimar. Se vuelven tan inseparables que a la muerte de Schiller en 1805, Goethe queda profundamente afectado, lo que le lleva a regresar a la escritura de su obra Fausto, en la que trabajaría por décadas, siendo esta su obra más importante, inscrita entre las máximas de la literatura mundial. En el periodo entre 1770 y 1785, un grupo de jóvenes escritores armó una revolución contra las ideas de la Ilustración. La fuerza creadora que motivaba a estos literatos se denominaba Sturm und Drang, como una respuesta sobre la imposición de ideologías que limitaban el uso del sentimiento, que pretendía ejercer una libertad. Las aportaciones estaban a cargo de Klopstock, Lessing, Wieland, quienes idolatraban a Shakespeare, su influencia más directa. El movimiento también evoluciona el concepto de genio, que apela a la originalidad y la individualidad, que se expresa mediante el arte. El Sturm und Drang defendía que el hombre debía volver a su naturaleza, los pensamientos debían expresarse sin ser intervenidos con factores externos, porque así funcionaba la vida, con aspectos crudos. La novela cuenta la historia del joven Werther, que se enamora perdidamente de Charlotte. Sin embargo, ella se encuentra ya comprometida. La obra se estructura a través de las cartas que escribe Werther a un amigo íntimo, que se compilan en 2 libros, cuya división está determinada por la separación del protagonista de su amada, en un intento, aunque fallido, de olvidarla. Mientras en el primer libro se puede encontrar aún alegría y gozo en el personaje principal, en el segundo todo se va tornando cada vez más desesperanzador hasta que llega al fatal desenlace. El joven Werther cuenta sus vivencias en su viaje a una provincia que, si bien le desagrada, encuentra mucho atractivo en la naturaleza que le rodea y las personas sencillas que viven ahí. Encuentra gran simpatía en los niños y le agrada estar en su compañía. Es un joven que no tiene problemas financieros, por lo que siempre que puede es generoso y ofrece algunas monedas a personas menos afortunadas. Goza de gran libertad que le permite dedicarse al dibujo, la lectura y la reflexión. Al ser invitado a un baile, conoce a la bella Charlotte, de la que se enamora al instante. Desde el principio se le hace saber que se encuentra comprometida, pero ante la ausencia del prometido, le es fácil olvidar este detalle importante. Él la visita en el hogar de su familia, donde comparte
experiencias agradables con sus hermanas y hermanos menores. Salen a pasear juntos y logran conectar muy fácilmente por intereses en común en la literatura y el arte. Todo parece idílico. Las cosas cambian paulatinamente con el regreso del futuro esposo de Charlotte, Albert. Este no parece celoso por la amistad de su prometida con Werther, e incluso está dispuesto a ofrecerle su amistad, aunque en el fondo son tan diferentes que llegan a tener desacuerdos. Werther es apasionado y sumamente sensible, en cambio Albert es un hombre de razón, tranquilo y centrado. Al ver la imposibilidad de tener un mayor acercamiento con Charlotte, Werther se aleja de Valheim, lugar donde ella habita, para trabajar por unos meses con un embajador al que termina aborreciendo, y al tener un incidente con personas de alto rango social en aquel lugar, huye con un príncipe del que se hace amigo, pero también se fastidia de él al poco tiempo, y decide regresar cerca de su amada, a pesar de que durante su ausencia se entera a través de Albert que ya se encuentran casados. A su regreso, se obsesiona con la idea del matrimonio de Charlotte y ansía con todas sus fuerzas estar en el lugar de Albert como marido de ella, con el derecho de estar en su cercanía, abrazarla, besarla, en fin, tenerla para sí. Comienza por pensar en la muerte de Albert, al estar lleno de celos y rabia, para después mudar a una etapa en la que el sufrimiento por no poder realizar su amor por Charlotte lo lleva a pensar en su propia muerte, asunto que va acariciando mientras va cayendo cada vez más en un estado de desolación, concretando finalmente esa idea a través de un arma prestada por Albert, entregada al criado de Werther de manos de Charlotte. Antes de su muerte, Charlotte le encara para decirle que no la puede ver más y le cuestiona si no sería acaso su imposibilidad de tener su amor lo que realmente exalta sus sentimientos hacia ella. Y he aquí que justamente radica la perfección de su amor, al quedarse solamente en lo platónico, sin las responsabilidades y cotidianeidad que implica la vida conyugal. Como él mismo lo dice, es un viajero, un aventurero, que a la larga se sentiría atado y frustrado en un matrimonio. Werther es un soñador. Adora la naturaleza, el arte, la poesía, la literatura, la libertad. Añora estar más allá de las reglas y de las convenciones sociales. Odia el mal humor, adora estar rodeado de niños, ya que los considera a seres que aún conservan esa libertad innata, aunque poco a poco se va perdiendo. Al principio, Werther se muestra como un chico alegre, pero después que ve frustradas sus ilusiones amorosas con Charlotte, se vuelve un personaje melancólico e incluso depresivo. En cuanto al amor, opina que es aquello sublime, por lo cual vale la pena vivir, así como también morir. Asimismo, la amistad es otro gran valor para él, y lo demuestra abriendo su corazón a través de sus cartas, compartiendo su pensar y su más profundo sentir con su amigo al que escribe. Charlotte es un personaje femenino bastante tradicional. Cumple con los cánones de belleza, tanto interna como externa. Es una chica dulce, amable, servicial. Busca ser la madre perfecta para sus hermanos y también así busca ser una excelente esposa. Es por eso que siempre le es fiel a su prometido y futuro esposo. Aunque claro, con el matrimonio pues todo se formaliza más. Al principio admite relacionarse pues más íntimamente con Werther, y después del matrimonio sí se siente un cambio en su relación, ya que da prioridad a su relación con Albert. También
tiene otras características que no son tan comunes o tan deseadas en las mujeres como inteligencia, cultura y buen desenvolvimiento ante la sociedad. Albert, contrario a Werther, es un joven tranquilo, razonable, centrado, totalmente capaz de ser un hombre de familia, responsable, que si bien puede llegar a ser cariñoso y dulce, sensible con su mujer, predomina más en su carácter la frialdad o el razonamiento. En pocas palabras, él encarna los valores de la Ilustración. Tal como el movimiento literario al cual representa, esta obra es una verdadera tormenta, en la que el protagonista vive su vida de manera impulsiva y apasionada, tratando de ir en contra de las reglas de la sociedad en que vive, que le impiden estar al lado de la mujer que ama, llegando así a su fatal desenlace, siendo en sí mismo también un acto transgresor.